Él es el primer teniente de la Guardia Nacional, Juan Moisés Becerra. Estoy hablando con él porque él ha participado en varias elecciones y es importante saber cómo es todo aquello. ¿Qué hace la Guardia Nacional o qué hacen los miembros del ejército que pueden estar allí velando para que haya tranquilidad a la hora de votar? Y es que Víctor Rafael Cedeño, hace unas horas nos decía que en los cuadros medios está la decisión de su actuación el 10 de enero. Y él es primer teniente de la Guardia Nacional. Antes que nada, para nosotros los civiles, le doy la bienvenida a Becerra. Y para nosotros los civiles, que estamos muy lejos de todo lo que es el mundo militar, como el mundo militar está bastante lejos del mundo civil, aunque ellos tienen a su familia para que les diga qué está pasando en el país y demás. Es interesante porque además por su juventud, él está formado su formación se inicia como militar o como guardia nacional se inicia dentro de la llamada revolución bolivariana, que no es más que involución bolivariana, porque de revolución no tiene nada, y mucho de involución. Entonces, le pregunto, ¿cómo es la línea de mando? ¿No? En la línea de mando, el militar, ¿qué debe acatar? ¿La Constitución, las leyes o la línea de mando? Bienvenido, Becerra. Buenos días, Napoleón. Muchísimas gracias por esta oportunidad, pues agradecido por esta oportunidad para dar este mensaje. Específicamente, tu pregunta tiene muchas respuestas, pero hay una principal. Nosotros nos debemos a la Constitución bolivariana, a la Constitución de la República. Y en su artículo, pues nosotros nos debemos específicamente a lo que se establece en la Carta Magna y a la decisión que pueda tomar la soberanía en ese momento. O sea que por Eh, encima del alto mando militar, el deber las decisiones del alto mando militar, está la Constitución. Está la Constitución, por supuesto. No En hay, todo momento, inclusive en la revolución. inclusive en la Revolución. Eso lo establece la propia Carta Magna. No hay otro ente por el cual nosotros no nos debemos parcializar ni con una ente ni con un partido. Por encima de la Constitución no hay nada para lo cual los militares que estamos formados antes o después de la involución que hay, de este desastre que actualmente percibimos, está la Constitución. Y los mandos medios, los mandos más bajos, los mandos más altos, todos nos debemos a la Constitución. A ver, Y vamos a ver si estoy en lo correcto. La línea de mando comienza en el alto mando militar, que son los generales. Ellos son los que deciden la línea estratégica a seguir y bajan la línea estratégica. específicamente si hablamos del Plan República, sí. Ellos establecen cuáles son los parámetros a seguir para este proceso, pero ellos son los garantes, ellos son los responsables de cumplir la Constitución. Ellos deben cumplir lo que establece la Constitución y nosotros como militares que participamos directamente en algún proceso no debemos ir en contra de la Constitución, jamás. Ok, pero entonces los generales son los que deciden la línea estratégica a seguir, ¿ok? Pero Correcto. ¿quiénes ejecutan esa línea estratégica? ¿Quiénes Los son ellos? No son los generales, ellos están en su escritorio, Por ¿ok? supuesto, los mandos medios son los que obedecemos esa línea de orden, digamos, esa estructura, esas órdenes que se van dando, pero somos los garantes, somos los supervisores directos de todos los procesos que vayan de la mano con lo que establece la Constitución. Y somos principalmente los garantes de que al ver alguna irregularidad, pues debemos notificarla, que vaya en contra de lo que establece la Carta Magna. Y entonces los que ejecutan esa línea son coroneles, tenientes coroneles hacia abajo. Hacia abajo, en orden descendente. Los supervisores directos de centros de mesa, centros electorales, ahora como está dividido en comandos de zona, son los mandos medios. Ellos obviamente le pasan la información a los mandos superiores, pero debemos nosotros, somos los que están in situ, tenientes, capitanes, mayores.
y de ahí son los que están presentes en O cada sea, una de esas ellos son centrales. los que conducen las tropas. Correcto. Las conducimos, las supervisamos, las organizamos, luego las levantamos y las entregamos. Pero ¿qué sucede? ¿Quién es el responsable de que, por ejemplo, tú, cuando estabas en uno de las veces en el Plan República, te hayan podido decir algo que violaba la Constitución? ¿Quién es el responsable? ¿Tú que la estás violando o quien te la mandó a violar? Bueno, pues específicamente cuando estuve en eso, como supervisor de algún centro electoral, nosotros somos los responsables estando allí, pero obedeces órdenes superiores que obviamente no te obligan a hacer ciertas cosas que no van de la mano con lo que establece la Constitución. Particularmente no fue mi caso, porque mi participación en centros electorales fue organizar, supervisar, verificar las actas, pero luego que tú las entregas, tú no sabes a quién se las entrega. Porque hay un video de las últimas horas que se está haciendo viral, ¿no? Donde aparece un sargento torturando a un estudiante. ¿Ok? Pregunto, cuando un sargento, por ejemplo, tortura a estudiantes o cualquier ciudadano, ¿es responsable de lo que está haciendo, que está violando las leyes, está violando la Constitución, o lo es su superior? Ambos, ambos están violando la Constitución. Y te vuelvo a preguntar, ¿quiénes tienen el mando de la tropa? Los generales, los mandos superiores. Ahora, ¿cómo entiendes tú lo que me quiso decir al fin, casi al final del programa, Víctor Rodríguez Cedeño, que es un civil, pero que tiene un currículum muy amplio y es una persona muy seria, ¿no? Que los eh, cuadros medios, me dijo, en los cuadros medios está la decisión de su actuación del 10 de enero. ¿Qué eso significa? Mira, eh, desde mi punto de vista, el 10 de enero es un día sumamente importante porque es el día en que se debería de investir como presidente nuestro presidente electo Edmundo González. Los mandos medios tienen la responsabilidad de dos formas. Primero, por ser los que portan el uniforme, los custodios de las armas, son los responsables y garantes de la soberanía. Pero aparte de eso también, lejos del uniforme y apartándose de las armas, son ciudadanos. Y por ese deber constitucional, ellos tienen el compromiso de rechazar esta complicidad que hay con lo que sucedió. Nicolás Maduro puede tomar el poder, hacer lo que le dé la gana si quiere, pero lo que no debemos y debemos rechazar todos los mandos medios que fueron los responsables en sitio, que estuvieron, que fueron los custodios, los que percibieron en forma directa al pueblo ir a votar en contra de todos los obstáculos que se les pusieron, son ellos. Y ellos son los que deberían ir o los que deberían manifestar su rechazo a continuar siendo cómplices de este proceso. Ellos son los responsables. Por eso sí comparto la opinión de que son responsables porque sin estos mandos medios no hubiesen salido las actas. Las actas reposan ahorita aquí en el Ministerio de la Defensa porque son original y copia. Las originales las tienen ellos saben. Y gracias a ellos fue que pudieron salir del país. Pero sobre todo, claro que sí, son responsables. Esto sería más que todo un llamado a la reivindicación de la Fuerza Armada, a rechazar la complicidad que hay con esta situación actual y que el 10 de enero se, se juramente al verdadero presidente que fue electo y así serían más garantes de lo que establece la Constitución. Ahora bien, hablaste del día de la votación, ¿no? Es algo de una tremenda líder como María Corina Machado, ¿no? La idea de organizar junto con los llamados comanditos, ¿no? Que han pasado ya a la historia de Venezuela, porque muchas veces, ¿no? Se dice inclusive que Chávez Frías solamente realmente ganó la primera elección,
donde una altísima cantidad de gente que no fue a votar ni por uno ni por el defensor de la democracia, que era Salas Romer, ¿ok? Pero que después nunca ganó, ¿ok? Pero no había pruebas, se decía, no había pruebas contundentes para enseñarlas a los venezolanos y al mundo entero. Más que tú veías en las manifestaciones las convocatorias y tú veías que había cuatro gatos que eran mucho más pequeñas, la convocatoria de Chávez Fría que la de los diferentes candidatos con los cuales se tuvo que enfrentar, inclusive cuando yo tenía el programa en Unión Radio de noticias, siempre lo señalaba y siempre preguntaba. ¿Cuánta a compañías que se dedican a eso, cuánta gente fue a esta manifestación y cuánta gente fue a esta otra manifestación? Y siempre había muchísima más gente. Pero una comprobación como la que se hizo esta vez, ¿no? Gracias a María Corina y su trabajo previo justamente en el estudio de las diferentes elecciones, se logró maravilla de las actas. Pero esas actas, ¿cómo la gente, cómo los encargados, las comanditas, las sacan del sitio de votación? ¿Cómo se hizo eso? Bueno, como te comenté, existen original y copia. En cada centro de votación, los mandos medios, cuando finaliza, se hace el cierre, junto con el presidente que está electo por ese, digamos, vamos a hacerle el ejemplo más simple. Estuviésemos en una escuela y yo soy el responsable de ese centro electoral. Hay unos dirigentes de mesa, hay el presidente de mesa, se cierra el centro de votación, ellos cierran sus actas, se imprimen todos los escrutinios originales y se le entregan. Luego nosotros somos los custodios de llevarlos hasta un centro que algún general o algún coronel nos haya designado y en ese lugar está custodiado solamente por militares y mandos medios, inclusive en su mayoría, y son después los responsables de llevarlo a otro centro de acopio. Si estamos fuera de la ciudad capital, pues llevarlos hasta Caracas. Entonces, claro, por supuesto, tenemos acceso a eso y ellos, por supuesto, vieron, saben, conocen la realidad y gracias a esa estrategia, pues algunas copias, las actas salieron del país. O sea, eso no es, fue necesario que ellos estuvieran allí y se evidencia que hay rechazo de parte de la Fuerza Armada porque obviamente los que están, digamos, enchufados, coroneles, generales, ellos no les convenía, pero los mandos medios son ciudadanos común que sufren y padecen, que tienen familiares fuera del país, que no se pueden comunicar con ellos, que pasan hambre, que son objeto de vejámenes, de violaciones, y tú lo ves por las redes sociales, la cantidad de cosas que hacen en contra de los mandos medios para tenerlo callado. Inclusive yo no puedo hablar libremente con mis compañeros porque por temor a involucrarlos en algo, simplemente por un saludo. Volviendo al tema, Napoleón, pues obviamente esto se logra con la ayuda de los mandos medios, porque son los que directamente tienen el poder de trasladarlo, llevarlo, y quizás inclusive con esto pudiéramos de alguna forma comprometer alguna información, pero No, no, si comprometes información, no lo digas. no, por supuesto, pero lo que te digo, somos directamente los garantes de llevar, custodiar todas esos resultados hasta los comandos donde se entregan estos resultados que después van a otro lugar en el CNE, igualmente custodiados por militares. Ah, Durante toda la cadena ujú. hay hay mucha mano de militares. Ok, ahora hablemos de ti. ¿Qué edad tienes? Tengo 40 años. ¿A qué edad entras ¿por qué te metes en la Guardia Nacional? ¿Por qué te interesó ese mundo? La Guardia Nacional en su momento histórico, pues me llamó mucho el honor, la disciplina, el orden y porque estaba en todo el país. Y pues obviamente entró a la Fuerza Armada a la edad de 18 años de edad. ¿En Y qué año? ¿En qué año? perdón, ¿En qué en año el te año, metes? en el año 2002. O sea que ya estaba Chávez Frías en el poder.
Sí, como tú bien lo dijiste, estábamos en el proceso de transición. Estaba toda esta involución de lo que era la vieja escuela y lo que venía a plantear Chávez después. Estuve en ese ¿A ti te momento de enseñaron a respetar la Constitución o a respetar la revolución? la revolución. Ok, y si a ti te formaron desde los 18 años a respetar no la Constitución, sino la revolución, ¿no? ¿Cómo descubres y cómo te enfrentas? Y por eso estás ahora como estás en el exilio. ¿Cómo te enfrentas a ellos si tu mundo era lo que te decía la revolución y además estabas en un cuartel? No sabías qué pasaba afuera a menos que visitaras a tu familia. ¿Qué pasó? Bueno, como te dije al principio, todo lo resumo en una sola palabra, el honor, porque para eso entramos allí y cuando entramos allí eso no fue lo que principalmente se dio. Hubo muchos años de transición. Al principio, como todo, pues obviamente era el respeto a la Constitución y eso fue la premisa y eso queda como una semilla dentro de ti. Y por más que te pongan las cosas diferentes, hay una realidad y hay una sola verdad y tú la ves. Cuando yo iba a mi casa, cuando salía de permiso o cuando salía, pues normal, uno veía la realidad del país, entonces te dabas cuenta de que un discurso era muy diferente al otro. Y por eso no, me mantuve así, me mantuve allí, por el honor, por la disciplina, por lo que inicialmente fue o para lo que fue creada esa institución, no para lo que es ahora. Ok, es, ¿será por eso que hay mucha gente como tú, o que la mayoría es como tú, que cuentan, y dime si es verdad o mentira, que en los sitios donde votaron los militares, supongo que en Fuerte Tiuna, no sé dónde, tú me dirás dónde, que solamente votan militares, también ganó el Mundo González? Por supuesto, Napoleón, o sea, dime tú qué persona, te voy a poner mi caso, mi familia está en Venezuela, yo tengo contacto con ellos y obviamente nadie quiere mal para nadie y tú quisieras regresar a tu país, tú quisieras sembrar las raíces, quisieras formar parte del proceso de cambio y de volver a reivindicar la institución. Y por eso es como tú bien lo dices, estamos en esta situación y no nos apartamos de esta lucha porque queremos recuperar a nuestro país. Y aparte de eso, porque la misma Constitución lo establece. En su artículo 333, nosotros tenemos un deber. Ya yo no estoy investido en armas, ni estoy investido como autoridad, pero soy ciudadano venezolano. Y como ciudadano venezolano, pido a los que sí están investidos y a los que no estemos investidos a negarnos a continuar con esta complicidad. Porque nosotros hicimos un juramento ante los símbolos patrios, ante una carta magna que textualmente lo establece, y nosotros debemos estar apegados a eso y por eso debemos reconocer lo que fue la voluntad del pueblo el día 28 de julio, que fue reconocer a Edmundo González como presidente. Y militares o no militares, militares activos o militares en el exilio, como es mi caso, debemos luchar por eso. Debemos luchar para reivindicar los derechos del pueblo, para reivindicar la soberanía y que se recupere la institución, para que ciudadanos como tú, como yo, podamos algún día volver a Venezuela, volver a estar en un país libre, soberano, porque va a ser la clave del desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo cultural, de la soberanía, del progreso, de continuar con lo que en aquel tiempo fue Venezuela. Ok, pero los que votaron, espérate un instante, los que votaron el día electoral, ¿no? No eran ustedes los militares que estaban fuera ya por diferentes hechos, y te voy a preguntar por qué tú estás fuera, qué te hicieron, sino los militares activos. Y cuentan que, y lo dice gente que vio las actas exactamente, donde había votación solamente de militares, estamos hablando de militares activos, que eran los que podían votar, que estaban en Venezuela, también ganó el Mundo González. Hay centros de votación, por ejemplo, los que se establecen, digamos, dentro de Fuerte Tiuna, que asisten solamente militares. Sería
como te digo, sería información que comprometería, no pudiera decirlo en este momento, pero es una realidad, Napoleón, ganaron. O sea, la suma de todas las cantidades pequeñas hace esta mayoría. Y no lo pueden negar, porque sin ellos no hubiésemos obtenido el resultado que obtuvimos. Pudiera ser que algún grupo de militares fueron obligados, porque también es cierto. Tú estás condicionado, hacen una formación y te dicen, bueno, el día de hoy es unas elecciones, son los responsables de ejercer la soberanía, no sé qué, pero te están dando el mensaje. No puedes votar a menos que sea por esto. Sería muy atrevido decir que lo vas a hacer en contra porque vienen las consecuencias, vienen las torturas, vienen las vejaciones, Pero ¿cómo viene van a saber ellos por quién vas a votar si eso es secreto? sabes que no es secreto, lamentablemente. ¿Cómo que no es secreto? No, no es secreto. Si fuese secreto, como tú bien lo dices, las otras elecciones la hubiese ganado la otra parte, no Ah, no, hubiese no, no, yo no digo eso. Yo digo que ellos no saben, si yo voy a votar, ellos no saben por quién yo voto, sino que yo fui a votar. Y en ese sitio donde yo fui a votar, en esa mesa, ¿no? Hay tanta gente que votó por el Mundo González, ¿no? Y hay muy poca gente o nadie que votó por Maduro. Ellos no pueden saber por quién voté yo, y menos por quién votó un militar. Si es un centro electoral donde hayan muchos militares, no creo que esos efectivos que estén en ese momento real allí hayan ejercido el voto en contra del comunismo. Pero aparentemente que sí, según las Bueno, actas, sí. bueno, si lo hicieron fue, bueno, hay un libro. Tú vas, cuando tú llegas a ese centro electoral, hay una cantidad de nombres con un número específico donde tú firmas y pasas a votar. Ujú. Sería muy arriesgado que en ese centro electoral los que aparecen con nombre y apellido ahí lo hayan hecho, porque sería prácticamente un suicidio. Claro, lo que pasa es que en ese centro electoral la mayoría votó por el Mundo González y una minoría votó por Maduro. Tú puedes alegar, no, yo soy de los que votó por Maduro, aunque haya votado por el Mundo González, si te preguntan, Claro, por pero no supuesto. pueden saber por quién votaste tú, a menos que todos hayan votado por el Mundo Exacto. González y mejor Eso, sale corriendo la banda de Miraflores del país. porque me imagino que el algoritmo con el que está programado ese software para hacer la validación de los votos, pues obviamente no será tan directo, pero como tú bien lo has dicho, o sea, es una realidad que no vas a poder tapar con el sol, con el dedo. El sol no lo puedes tapar con el dedo. Ahora, ¿qué pasó contigo que no estás ejerciendo, que no eres un militar activo? Bueno, actualmente yo pertenezco al Frente Institucional Militar que está en situación de exilio. Participamos activamente con lo que son las reuniones, las manifestaciones que se hacen a nivel presencial. Vamos formando, vamos captando otros efectivos que ya han salido del país, los recibimos y bueno, nos estamos involucrando junto con la mayor Reinel, junto con No los sigas directivos. diciéndolo porque hay una orden de apresar a los que del Frente Institucional Militar están todavía en Venezuela, a pesar de que puedan tener 80 años o 90. ¿Ok? Sí, por Pero te supuesto. pregunto a ti, ¿qué pasó contigo que no estás siendo militar activo en Venezuela? Bueno, mira, eh, a mí pues obviamente salgo de Venezuela porque la situación de persecución, tuve un evento, yo estuve durante mi carrera profesional en la cárcel del Rodeo y allí específicamente tuve un intento digamos, de homicidio porque me arrolló una tanqueta, ahí murió un compañero mío. Y es algo ilógico que un operador, otro militar, te ataque, porque bueno, ya había información de que no simpatizaba con este proceso. Y presumo, pues, y estoy seguro de que así fue. Y tuve muchos otros eventos que me obligaron pues a tomar la decisión de salir del país porque dentro de la Fuerza Armada o iba a terminar preso o iba a terminar muerto. Y si sabías que era una dictadura, que yo no creo que es dictadura, sino una tiranía, que es peor aún que una dictadura, ¿por qué te atrevías a hablar? Si dicen que es que hay mucho temor y que no es conveniente hablar, y menos ustedes, los militares,
que disidentes y los guardias nacionales disidentes del régimen, que es mejor quedarse allá adentro callado y a la hora de tener que actuar, ¿no? Que hablar públicamente en contra de la llamada revolución bolivariana. Mira, Napoleón, particularmente yo me atrevo a hablar porque tengo que ser recíproco con la cantidad de personas que salió a votar, con mi deber como ciudadano, como mi deber como militar, porque nunca voy a dejar de ser militar y ya basta de tanto temor, ya basta de tanto temor. Si llegase a pasarme algo, pues creo que mi familia, mis hijos, quedarán con el recuerdo de que desaparecí o morí luchando por recuperar Venezuela. Prefiero eso a quedarme callado, a seguir siendo de alguna manera cómplice y no ser colaborador de tu lucha, de la lucha que llevo aquí con los demás compañeros, de que sí podemos rescatar a Venezuela. Y por eso ya me niego a callarme, me niego a esta situación y estoy en contra, pues, de continuar con esta tiranía como se está haciendo todavía. Y por eso es que llamo, pues, a la a que todos los efectivos que se encuentran, a los militares que me conocieron, a los compañeros que están todavía activos, a los subalternos que me conocieron, que saben cuál fue mi trayectoria, no la voy a decir porque habla solo, que es el momento de reivindicarse y es el momento de salvar a nuestro país. Y ellos son, tenemos dobles razones para hacerlo. Como militares, ellos que están investidos allá todavía, y los demás ciudadanos, y tienen que ser custodios de esos ciudadanos que salieron y se enfrentaron y votaron. Ok. No te voy a decir por qué está tan positivo Víctor Rodríguez Cedeño y tú por lo que me acabas de decir al principio, de que en los cuadros medios está la decisión de su actuación el 10 de enero. Pero teniendo en cuenta la historia inmediata de Venezuela, el 11 de abril, donde no solamente cuadros medios y no solamente la Guardia Nacional, sino que muchos de los miembros del alto mando militar, ¿no? Se negaron a violar la Constitución y asesinar al pueblo que iba hacia Miraflores, ¿ok? Eh, Eso fue justamente que no quisieron violar la Constitución. Ahora, no sé qué pueden hacer esos cuadros medios para impedir que el régimen imponga a Maduro nuevamente como un presidente cuando no es presidente legítimo. Ni ahora que él está en Miraflores, ni a partir del 10 de enero. Napoleón, en toda lucha va a haber una consecuencia y y en todo intento va a haber una cuota de que algo se va a perder. Sé que esta salida pido a Dios que sea de la forma más tranquila posible, aunque la realidad pues no va a ser así. No sé cómo se va a desenvolver, pero siento que debemos impulsar a los mandos medios porque hay un vacío de liderazgo. Obviamente todo el mundo, los militares más que todo en los mandos medios, se manejan por el miedo, por la consecuencia. Tú mandas un mensaje, vas preso. 20 días, 100 días, 200 días, cuando sales de allá no quieres hablar con nadie. O sea, ¿quién va a perder eso? Nadie, nadie quiere dejar de ver a su familia, nadie quiere Pero tú lo que perdiste. por supuesto, por supuesto. Por eso estoy acá. Entonces, por eso te digo con justa razón qué consecuencias llevan a ello. Pero si nosotros no, de verdad seguimos impulsando y formando, debe nacer porque sí, porque eso, como te dije al principio, eso es una semilla que cada uno de nosotros tenemos guardada. Entonces yo invito a que, oye, germina eso, únete, busca las personas adecuadas y de verdad aprovecha esta coyuntura que hay el 10 de enero para levantar tu voz, para cumplir con tu deber como militar, para cumplir con tu deber como ciudadano y para ser recíproco con ese pueblo que salió
y se manifestó y expresó su voluntad. Entonces, tú estás entusiasmado y estás seguro que la dictadura, la tiranía venezolana va a caer. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan seguro? Ahí está la tiranía de los Castro desde 1959. Ahí está. Y no les importa que el pueblo pase hambre, no les importa mandarlo, como le dije yo a Fidel Castro en su cara, ¿no? Usted está mandando al pueblo cubano, al África, a que los maten en África, ¿no? Porque los rusos que lo mantienen no pueden hacerlo directamente por los acuerdos de Yalta finalizada la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. ¿Por qué? A él no le importa, no les importa que se muera la gente, no les importa el hambre de la gente. Con decir, no, la culpa la tienen los norteamericanos. No, la culpa no la tienen los norteamericanos, porque si los norteamericanos no quieren venderle, que por cierto, a los cubanos compran libremente en Estados Unidos todo lo que tenga que ver con salud y todo lo que tenga que ver con alimentación. Pero entonces que le compren a los rusos, que le compren a los iraníes, que le compren a los cubanos, Bueno, que, es que que le compren a los chinos, que son los únicos cuya economía no es floreciente, aunque está en crisis en los últimos meses, que le compren a ellos. ¿Por qué no le compran a ellos? ¿Por qué no le compran a los iraníes? ¿Por qué no le compran a los cubanos? Que no le compren a los norteamericanos que están en contra de ustedes, involucionarios. bueno, Napoleón, yo te diría básicamente mi opinión sería, estamos ante un mundo que está globalizado y hay una necesidad en todas partes que tú bien lo acabas de reseñar. Hay cosas que no tienen los rusos, hay cosas que no tienen los chinos, hay cosas que no tiene Norteamérica. Pero Venezuela geopolíticamente está en un lugar medular que necesita de ciertas potencias. Y estas potencias, pues obviamente al carecer de ciertas cosas que las mantienen como potencia, van a necesitar en algún momento coyuntural de Venezuela. Y este es el momento. Y es un momento donde te vas a poner a decidir, y aquí sobre todo con las últimas elecciones de Estados Unidos, no es mentira, tú ves las noticias y ves los cambios que han ocurrido antes de sentarse el presidente Trump. Entonces, eso para nosotros siembra cierta esperanza. Mi esperanza no se deposita en el hombre, se deposita primeramente en Dios, pero sé que Dios va a guiarle el camino para que estas personas puedan ejercer la presión necesaria que va a hacer que Venezuela salga, porque Venezuela tiene oro, Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene una cantidad de sinfín de recursos que para este momento histórico donde la energía eléctrica, la energía, la tecnología se alimenta justamente de lo que Venezuela tiene y que no está siendo aprovechado Bueno, pero no justamente. sigas, con mayor razón de todo lo que estás diciendo, ¿no? Me estás dando la razón de que a ellos no les interesa el pueblo venezolano que pase hambre, que no tenga electricidad, que no tenga gas, ¿no? Que no tenga gasolina. No les interesa porque, fíjate, podrían comprarle a los rusos, ¿no? Gasolina y a los iraníes petróleo, quiero decir, petróleo, y no se lo compran. Pueden comprarle a los chinos y a los rusos, le pueden comprar comida y no se la compran. A los cubanos ni azúcar pueden comprarle porque acabaron hasta con la zafra. Aquello es la marabunta, pero lo que están viendo los venezolanos y los nicaragüenses. ¿Ok? No les interesa el pueblo. Entonces te vuelvo a repetir, ¿por qué estás tan seguro de que la tiranía se acaba? Porque ya se manifestó Napoleón, o sea, yo creo que ya estamos en el punto de no retorno, ya este es el momento y después de este momento, pues no va a haber otro. Este es el momento histórico en que la historia es repetitiva. Ya pasó en el 58 y yo estoy seguro que para este momento histórico debe repetirse el momento en que la Fuerza Armada que queda y la población civil que queda debe manifestarse. Bueno. Si no es ahora, no es nunca. Ok, chévere. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo, por el país, por los venezolanos. Es Gracias el a ti. primer teniente de la Guardia Nacional, Juan Moisés Becerra. Becerra, muchas gracias y suerte, ¿sí? Un Gracias, abrazo. Napoleón. Igualmente. Hasta luego.